¡Qué maravilla! Alejandrito! ¿Qué pasaba? Que yo te mandaba la solicitud, vos ya no me querías atender, Oye, me ya parece. no te quería atender y aquí no me llegaban y yo decía, pero ¿por qué Susana me abandona de esta manera? O sea, estábamos en No, un mutuo abandono, ¿ah? yo decía lo mismo, digo, pero ¿qué pasa con Mira, Alejandrino? tenemos que pensar en esto porque ya tienes una demanda por abandono del hogar, ¿no? ¿Ok? Además recuerda que hay un amor coreano por ahí, bueno, algunos lo Ah, pero entenderán. por supuesto, ya le vamos a contar a nuestra audiencia en algún momento. Ay, tengo unas ganas de repetir todo eso, Ale. Qué bien que la Oye, pasamos. es que Qué espectáculo. eso fue fantástico, no te imaginas la cantidad de gente que me sigue escribiendo contándome de su experiencia allá en la cumbre y lo que vimos, que fue A mí realmente igual. excepcional, excepcional. Hoy justo le mandé a Lili unos comentarios que me hicieron que estaban muy interesantes que los viera y se los copié. Ale, Qué yo bien. acabo de entrar hace 2 horas a mi departamento, imagínate. Por eso Ay, tengo no puedo esta cara creer. de cansada. Recién Mira lo aterrizada. que nos están diciendo aquí. El doctor Alejandro quedó traumado con Susi como doctora. Me había olvidado de eso. Sí, es cierto. No, lo que pasa que la doctora Gloria, esa fue la tremenda. No, Esa me llevó por el mal camino a mí. eso sí fue aterrador. Y yo someterme de paciente, no puedo creer. Dios mío No, bendito. no, Bueno, vos sos un héroe. Escúchame, yo recién cuando vine en la aerolínea me dice la chica, dice, ¿pero qué trae en esa valija, señora, usted? Porque tenía una valija, y todo café, contrabandista, contrabando de contrabandista. café. Café de Qué todos los maravilla. lados, habido y por haber, de Colombia no me quedó ni un solo rincón. Me traje Ay, todo qué ese bien. café. Wow, wow, qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, Te sí, estaba sí. diciendo yo a la gente, Susana, para introducirnos en este tema de lo que no sabemos del ADN, que en la parte biológica tendremos que decir que las células humanas tienen 46 pares, 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, y que no nos diferenciamos mucho de un grano de arroz, pues que es la cosa más simpática del mundo, porque estuvimos invirtiendo miles de millones de dólares en el código genético, descifrando el código genético y pensando que íbamos a encontrar grandísimas diferencias frente a otros seres, pero mira, casi que no nos diferenciamos de un grano de arroz, imagínate. Qué barbaridad. No, pero sí, sí, lo que pasa que sí la diferencia está, es de lo que vamos a hablar ahora. Y Excelente. tiene, incluso tiene una historia, tiene una historia. Vamos a hacer una llamada y que la gente recuerde que yo no soy médica, ni doctora, ni nada, que pueda ir, pero sí puedo respaldar mucho toda la investigación y todo lo que he estudiado y todo lo que mis maestros me dictan a la hora de que yo voy con esta carita afirmando de que vamos a activar las 12 hélices del ADN, ¿no? Entonces, claro, cuando yo digo eso, siempre digo, pobre, si hay médicos acá en la audiencia, van a pedir la devolución de la entrada o les va a estallar el cerebro donde sea que estén, va a decir, ¿cómo esta mujer, qué bárbaro lo que está diciendo? Pero mira, me voy a ir un poquito del tema y vamos a llevarnos a todos nosotros a este punto. Cada vez que la humanidad estuvo lista para hacer grandes descubrimientos, echando luz a los caminos de cualquier tipo de investigación donde sabemos que somos muy ignorantes, no voy a decir éramos porque no es así, ¿Eh? sabemos que somos muy ignorantes, siempre empieza a haber como algunos adelantados que hablan y que afirman cosas que espantan, digamos, a toda la comunidad científica cada vez que largan, tiran estos temas, hasta que después de un tiempo X, ojalá que en este caso sea poco, lo va a ser, empiezan a reforzarse esas opiniones, esas investigaciones, o a veces incluso son esas canalizaciones. Porque mira, yo estuve viendo en unos resúmenes del señor Hellinger, que Bergelinger. claro, que él habla en sus libros y estudios sobre el ADN y
la información la había sacado de otro lugar cuando empecé a trabajar con las 12 hélices, me fui por el lado de la ciencia, pero empecé a encontrar como todos los hilos de cómo había surgido. Y fue allá cuando yo tenía 6 años, en el año 1966, que fue la primera vez que un estudioso que no era biólogo mencionó la posibilidad o la idea o las investigaciones que él había hecho con plantas de que se comunicaba el ADN con otras fibras que no eran las que la ciencia había estudiado hasta ese momento, y eso que en aquel momento todavía no estaba descifrado el genoma Así humano, es. que mirá que te voy a rápidamente voy a llegar acá y ya después te suelto la palabra porque sé que vos la vas a rematar con tu conocimiento de medicina. Pero este señor, allá en el año 66, espantó a todos cuando él comunicó y contó que él había descubierto que el ADN estaba con otra conexión diferente a lo que se veía en los estudios de medicina, y que ya él afirmó que el entorno, que todo lo que pasaba en el entorno, el ADN lo tomaba y que él cambiaba sus características genéticas, que no era que sucedía con una frase como hacemos nosotros ahora, sino que era con largos datos de años de la misma información que de manera consciente el ADN lo leía de algún lugar, y él en aquel momento ya le llama el ADN fantasma. Y hicieron una investigación. Mira, le sacaron ADN a una persona de la boca y la colocaron en un laboratorio, y a esa persona en otro lugar cercano lo estimulaban con emociones, y resulta que el ADN en el laboratorio guardado efectuaba los movimientos, los cambios a esos estímulos, igual que si ese ADN hubiera seguido dentro del cuerpo y de la boca de donde lo habían sacado. Entonces, todo esto, cada uno que no es estudioso, que no sabemos hasta dónde es posible, a mí me resulta como más fácil decir que sí, que eso es cierto, porque yo me expando y miro, pero mis maestros me llevaron ya hace como 15 años más o menos, a que yo me encontrara con estudios científicos de física cuántica que hablaban de las 12ª dimensiones donde vive nuestro ADN. Y es la famosa teoría de las cuerdas, que cualquiera que nos esté escuchando y quiera saber qué dice para que nosotros no la hagamos tan larga, lo puede encontrar en internet en palabras, descripciones, comentarios y fórmulas que una mente que no ha estudiado eso como yo lo puede comprender perfectamente. Donde la ciencia, esa línea cuántica de la ciencia, que ahora ya está copando todo el resto de la humanidad, del conglomerado científico, muestran y dicen y concluyen de que sí, nosotros vivimos por lo menos en 12 dimensiones, reforzando un montón de experimentos como este que yo te cuento de este señor de 1966, que él lo hace con las plantas también, ¿no? Mirá vos cómo está Hila, con nosotros estuvo en la cumbre, y yo cuando leía esto dije, Dios, ¿cómo Dios es tan bueno conmigo que me reúne toda la información para que yo pueda saber que es verdad? Así es. Dentro de ese contexto, y ya te dejo, Ale, dentro de ese contexto, yo estudiando con Lee Carroll, que él canaliza una entidad que da conocimiento, no es solamente la parte esotérica, sino también científica, que se llama Crayon, que es de donde yo vengo, y cuenta en su libro que se llama Las 12 capas del ADN, de Lee Carroll, que creo que es el número 12 o 13 de él, ahí cuenta capa por capa qué hace, dónde está conectada, en qué dimensión, las 10 capas que no se ven, digamos, que no son biológicas, y qué significan para nosotros, los humanos, cada una de esas conexiones multidimensionales que es
cada capa del ADN, con el nombre en hebreo, que es lo que vos escuchaste en mi seminario, Claro. que es al cantar ese nombre en hebreo, justamente habla de los nombres de Dios también, esas capas como que se mueven, se conmueven, se abren y se interconectan entre sí para poder elevar El nivel vibracional. la capacidad de recoger información de esferas más altas y traerlas a nuestra vida. No es Eso, fantástico. Eso me parece precioso. Es que mira, vas hablando y vas dejando unas estelas de ADN tremendamente complejas que son muy importantes. A ver, primero lo del experimento que mencionaban, es cierto, toman parte de la mucosa del oral y entonces lo meten en una cajita de Petri y por allá a 20 o 30 kilómetros tienen esto y le hacen un estímulo doloroso a la persona, e inmediatamente ese ADN se contrae como si lo estuviera teniendo en ese momento al frente. Y eso lo explicamos después porque nos dimos cuenta que inicialmente esa doble capa espiral del ADN que vemos desde la ciencia básica nos está diciendo que actúa como una especie de antena receptora y así como cuando las ondas de radio tienen que multiplicarse a través de antenas o las antenas del celular y por eso tenemos unas antenas cada determinado tiempo, determinado espacio, determinado kilometraje, entonces esta antena le envía esta información a esta y esta y empezamos a hacer una red de comunicaciones impresionantemente especiales. ¿Qué pasa? Que cada cromosoma de nosotros tiene cientos o miles de genes que lo que hacen es que eso, el gen, que es la unidad funcional de información del código genético, empiece a expresarse y nos empiece a manifestar una serie de hechos que están como en unas especies de planos moleculares que van construyendo los tejidos, los órganos, porque esos genes que están metidos en los cromosomas lo que van a codificar es después para la producción de lo que llamamos las proteínas. Entonces, imagínense la importancia. Esos genes que están en lo micro, a nivel del núcleo de la célula, son finalmente los responsables de toda la estructura De física que todo, nos claro. envuelve, pero más allá de eso, de esas hebras especiales de las que tú hablas, que a mí me parece absolutamente fascinante porque es ampliar mucho la visión que tenemos hasta aquí, un poquitico cerrada, un poquitico, si se quiere, limitada, pero cuando Claro, vemos esto nos damos cuenta que esto es algo absolutamente multidimensional, que está claro, almacenando un sustrato energético determinado que genera un campo vibracional demasiado importante que nos permite claro. entonces Estamos, resonar. que lo estamos recuperando, digamos, que es como, se trata nada más ni nada menos, también lo entiendo así de una forma espiritual, que como nuestra conciencia ahora está lista para comprender esto, para entender la multidimensionalidad del ser, que eso, Así la es. verdad que para el cerebro, al cerebro le cuesta decir de qué estamos hablando, cómo, qué significa que yo estoy viva y que tengo mi conciencia también desplegada en esferas más elevadas de esta conciencia donde yo estoy enfocada y que ahí yo también estoy y soy y tengo información que la puedo capturar y traerla para acelerar nuestro proceso evolutivo, que cuando hablamos de acelerar el proceso evolutivo, estamos diciendo vivir mucho más sin enfermarnos, conservar nuestras capacidades intelectuales y cerebrales de conexión, Claro. abrirnos intuitivamente, usando justamente las antenas receptoras, que son las glándulas, por lo menos las del cerebro en principio. Entonces, cómo todo empieza a unirse y a tener sentido Fantástico. para decir, claro, nosotros estamos preparados para esta escalada que hoy esta energía que a través de la información que vamos recibiendo, aquellos que lo tomamos en serio, aquellos que decimos, quiero saber si esto es verdad, porque cuando yo me enteré el tema del ADN y lo empecé a trabajar, que sí trabajé las 12 capas, y muchas veces, y ahora me las incentivo a eso, llevándole luz al ADN, visualizando el ADN en la manera que mi cerebro lo puede captar con esas 12 hélices entre sí, haciendo la danza de vibrar más alto. Yo lo vi como una Fantástico. oportunidad.
En algún Claro. momento dije, si esto es cierto, yo no me quiero esperar a ver qué van a decir dentro de 5 años los científicos, dentro de 20 años. Ay, sí, era cierto lo que dijo este señor. No, yo quiero meterme ahí adentro. Claro, claro, Fíjate, claro. En porque, en la ciencia también nos ocurre eso. Mira que hasta hace algún tiempo solo se hablaba de que el 90% de lo que éramos era genético. Y después a un señor que se llama Bruce Lipton se le ocurrió, un biólogo molecular muy reconocido, prestigioso, desde lo catedrático convencional, empieza a darse cuenta, joder madre, hay muchas cosas de las que yo he dicho en mis formaciones que en realidad se escapan a estas verdades y empieza a descubrir lo que él llamó la epigenética, es decir, lo que está por fuera o por encima de los genes y cómo esa epigenética logra moldear, inclusive esos segmentos de genes que van a conformar digo, segmentos de ADN que van a conformar los genes y que van a determinar prácticamente toda la secuencia en nosotros. Eso significa ni más ni menos que aunque tengamos unos genes, podemos modificarlos en la medida en que vamos evolucionando y para eso tenemos que servirnos de esas otras hebras, de esas otras claro, dimensiones que estás hablando. Ale, por lo menos, invocando la pretensión, que obviamente que también se la he estudiado y leído mucho a Bruce Lipton, pero Bruce Lipton partió también de aquellos estudios generados en el 1966, porque Ajá, esto, ¿qué fue? Eso fue un proyector de hilos de conciencia que capturaron estas almas como la de Bruce Lipton, que él estaba puesto en el lugar claro, correcto, y nace posteriormente esto que ellos llevan adelante hoy llamado epigenética, que es el estudio de todo aquello que sí puede modificar, algo que hasta hace poco decían que no se podía, claro, ¿no? Porque si claro, vos tenías una memoria en tus genes de una enfermedad que también tuvo tu mamá, tu abuela y tu bisabuela, y estabas condenada, porque fíjate vos, fíjate la gravedad de no entender esto que estamos hablando. Que te voy a dar un ejemplo muy visto. Una famosísima actriz como Angelina Jolie, por ejemplo, que claro. ella, sus mujeres de su familia Su sufrían cáncer de seno, ¿no? un tipo de cáncer, pero ella se extirpó las mamas y los ovarios aún estando sanos. Fíjate a qué punto Sí, podemos llegar a hacer este tipo de locuras, porque también en alguna forma, si bien yo respeto esa decisión y entiendo desde dónde la pudo haber tomado, pero si nosotros pudiéramos sostener entre todos la conciencia verdadera de que podemos cambiar la información en nuestros genes, no necesitaríamos llegar a semejante punto, porque si todas las mujeres que nos hacemos un estudio genético, que vemos que hay en la familia una posibilidad, que vamos a salir claro, todas a operarnos y a sacarnos órganos que claro, serían donde eso se va a dar. claro. No está, si bien lo entiendo, no lo critico y no lo juzgo, simplemente lo estoy dando como un ejemplo real que cualquiera puede validar que esto es cierto, de lo que nos puede hacer a nosotros ignorar quiénes somos y cuáles son las capacidades que tenemos. Sí, sí, Hoy sí. vos, hoy vos y yo también estamos entregando al mundo nuestro una información optimista que dice, adueñate de tus pensamientos y de tus emociones, porque ahí es donde están las llaves que van a abrir las enfermedades que podamos Claro, tener guardadas en la genética y cambiemos esa información también para heredar a nuestras hijas e hijos y nietos una, una genética totalmente transformada por la conciencia. increíble. Increíble, Fabuloso. porque es que, entre otras, hago un paréntesis aquí porque veo que está media cumbre, veo a Jaiber Pérez conectado, veo a Esteban Jaramillo conectado. Por cierto, con Ay, qué Esteban lindo. vamos a estar haciendo un seminario muy especial Hermoso, con qué hermoso, Esteban, qué que se va a hermoso, qué llamar honor, qué honor. Respira
Hackea tu mente, rediseña tu vida. Lo vamos a hacer el 8 de noviembre con Esteban acá en Medellín. Vamos a estar él y yo planteando ese encuentro que yo creo que va a ser muy bonito. No, 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 Ahí no, en yo las no me lo historias quiero está la perder. información. Y también se puede ver Mira, online o ahí no. está Esteban saludándonos en este momento. Respira con Esteban. Así Ah, que desde Esteban, mi ya vamos a amor. poner las pilas con eso, porque va a ser muy especial. Bueno, pero me parece, mirá lo acertado de todo lo que nos hace Dios a nosotros, porque Él es un fabulador cómplice, ¿no? Yo siempre le atribuyo a la divinidad. El hecho de que hayamos estado todos juntos en esa cumbre y que nosotros pudimos descubrir a Esteban, Sí. porque es un autodescubrimiento que nos hacemos, donde vos lo ves a ese chico hermoso, Colagenito. franco, franco, abierto, con conocimiento, con simplicidad. Yo amo la simplicidad para comunicar las cosas, la amo, porque cada vez que yo misma hago algún tipo de oratoria que veo que se pone compleja, compleja en el sentido de que a lo mejor yo sí investigué, miré, porque nunca me voy a quedar quieta en ese sentido, y soy muy responsable. Cuando yo tiro un tema como el tema del ADN, que claro, es un tema que mi gente no lo puede ir a ver si estoy diciendo la verdad, Claro, no puede claro. comprobarlo. Te voy a decir cómo podés verlo, qué tenés que mirar, pero la gente nos cree. Y eso es una enorme responsabilidad. Entonces, al verlo a Esteban, cuando él inició su secuencia y su explicación de la respiración, que él da, fíjate que él da otra versión. Él da una versión bastante original respecto de Sí. la respiración, que les dejo picando, como quien dice a todos los que escuchan, para que puedan ir al seminario que van a hacer ustedes, porque es una enorme oportunidad de entender. Y también al respirar correctamente, le llevamos conciencia porque tiene que ver con los fotones, Qué maravilla tiene eso. que Me ver con la encanta eso. respiración, la activación de todas estas hebras del ADN. Fíjate, yo sé un sonido, porque no puedo ir a un seminario y hablarle a la gente de que tenemos 12 capas de ADN, qué hace cada una y dejarte la información. O sea, ¿no? Sí, te va a abrir, porque el hecho de entender te abre, pero también te entrego un método, te doy una posibilidad. Con la música nosotros activamos el ADN, con la respiración activamos el ADN. Entonces, cuando esto llega a los oídos de nuestra gente, que somos gente común, que simplemente queremos vivir mejor, que no queremos enfermarnos, que queremos entregar también un legado a nuestra familia, que valga la alegría estar parado en el lugar donde estamos. Nosotros, cuando damos la información, te estamos dando la llave de una puerta, que es que dudes y compruebes. Qué Por bueno, qué eso, bueno. claro, que dudes y compruebes. Y también de que coloques el esfuerzo físico, el esfuerzo de tiempo, por decirle esfuerzo, no es una palabra que me gusta, pero la inversión del tiempo, del lugar y del dinero en encontrarse con gente como ustedes que les van a enseñar algo que lo pueden hacer todos los días sin complicarse. Me encanta eso. Me encanta. Y así va Claro, a ser. Así de simple. claro. Porque mira, es que muy al lugar con el tema de hoy, así como estás diciendo que con la respiración, otra colega nos está diciendo con el agua, con el sonido, con la música, con todo esto podemos activar ese ADN. Y estamos sabiendo que nos estamos encontrando con las memorias ancestrales, con esos registros energéticos tan importantes, con esos dones latentes, con esos potenciales espirituales que están allí incluidos en todo ese plano informacional que nos permiten elevar la conciencia para sanar bloqueos, para sanar heridas, para sanar memorias ancestrales, para encontrar una información multidimensional. Y es que aquí es la parte que me parece bien importante, Susana, porque está bien que el código genético esté expresando físicamente algo, pero ¿qué pasa de nuestras emociones? ¿Qué pasa
pasa con nuestra parte espiritual, qué pasa inclusive con la fabricación de nuestros pensamientos respecto de estas antenas del ADN que estamos encontrando. Entonces nos convertimos en resonadores, en especies de ecos que estamos emitiendo y recibiendo al mismo tiempo para poder generar un sistema de comunicación casi que perfecto, maravilloso, Claro. para poder volver a conversar con la divinidad, no es otra cosa. Y no solo con la divinidad, sino también, que acá está uno de los puntos más valiosos que me gustaría que nuestra gente entienda. Como vos dijiste, cada hebra del ADN es una antena, pero también es un depósito de información. Claro. Y además es un comunicador no solo estelar, sino biológico, porque si nosotros recordamos que tenemos un campo electromagnético y que cada órgano tiene una envoltura, que es una rejilla electromagnética, y que a su vez esos órganos se comunican adentro con la célula y con el ADN, con la molécula y con la parte atómica y subatómica que va ese enrejado que es electricidad y magnetismo, va hasta que queda vacío, Wow, hasta que queda el vacío, que hay solo frecuencia en ese vacío. Y increíble. nosotros nos estamos apoderando ahora de esta información para que tomemos dominio de esto, Que es un para que, vacío para que, repleto de información, ¿no? por supuesto, porque es frecuencia, y la frecuencia es lo que hace que todo se comunique entre sí. Pero además, Alito, mirá qué maravilloso esto. Nosotros somos los dueños de la información que tenemos acá adentro y que está allá afuera. Y somos nosotros ahora los que, de manera consciente, a medida que vamos incluso revelándonos, siendo rebeldes a cierta información de la ciencia misma, porque cuando se decodificó el genoma humano, también los científicos dijeron que el 90% del ADN o un poco más era ADN basura, o sea, el Sí, ADN sí, sí. Sí. fantasma que hablaron en 1966, la ciencia lo detectó a ese ADN fantasma, pero lo denominó como que era basura, como que ahí no hay nada, porque solamente pudieron ver, claro, 2 hebras, nada más. Está bien, nada más, son, no sé, billones y billones de pulsos eléctricos que tienen información. Es fascinante mirar ese mundo y tratar de entenderlo, pero quiero cerrar con esto, esta parte de mi monólogo, perdón, Ale. Lo quiero cerrar con esto. Nosotros tenemos un cuerpo que se llama innato, que no es un cuerpo físico, sino que es todo una malla inteligente que está conectando todo lo que vos ves hoy como un cuerpo entero, pero que son partes. Y ese cuerpo innato, inteligente, es el encargado de proveerle al cuerpo y a los órganos un funcionamiento perfecto. Si nosotros no interviniéramos con un pensamiento desequilibrado, que es donde más nos mantenemos, ¿no? Entonces, por eso estamos recomendando meditar, por eso estamos recomendando respirar, por eso estamos recomendando grabar el agua con una intención positiva que después me la voy a tomar, por eso estamos recomendando escuchar músicas que tengan 432 hercios, que es lo que el ADN interpreta. O sea, ¿cómo vamos todos nosotros dándonos la posibilidad de decir, si hago todo esto, puedo rejuvenecer, puedo sanar, puedo vivir más, puedo ser más inteligente y Claro. puedo hacer espacio a este conocimiento que hoy nos estamos brindando para ir hacia el futuro? Es que pensemos en esto, mira,
hay una serie de nucleótidos que son los componentes esenciales de esos genes que están compuestos por un azúcar, una molécula de fosfato y una base nitrogenada, adenina, citosina, guanina, timina, que son nombres ahí muy complicados, pero que finalmente Todos los permiten días. almacenar toda la información. Y mira lo especial, Susana, porque esto es absolutamente fantástico ver la fisiología, cómo esas células o esos genes tienen la posibilidad de almacenar tantísima información porque tienen unas cosas que se llaman las histonas, que logran envolver toda esa información para que quepa pero mucha más información. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas histonas están contenidas todas las memorias ancestrales, incluso desde que los dinosaurios perseguían lo que nosotros éramos. Pensemos en eso. Miren, apenas una bacteria tiene 4 millones de nucleótidos. Una bacteria, una miserable bacteria. Una levadura tiene 12 millones de pares de nucleótidos. Una planta común y corriente tiene en promedio 125 millones de nucleótidos. Esto es una cosa absolutamente impresionante. Pero el Qué genoma inteligencia, humano, qué el arquitectura. imagínate, el genoma humano tiene 3.000 millones de pares, algo así como 910 volúmenes de bibliotecas almacenados en cada uno de nuestros genes. Por Dios, ¿cómo vamos a decir que esto no es absolutamente fantástico y cómo no redescubrir esto tan especial? Porque allí está inscrita no solamente nuestra biología, está inscrita la biología de la humanidad misma. Es Claro. decir, que ¿Cómo es que aquí yo está entiendo escrito? perfectamente ¿Cómo cómo es que cuando tú, llegamos acá? ¿No? ¿Cómo es claro, que llegamos acá? y cómo cuando tú haces estas charlas donde hablas de que, bueno, vamos a sanar nuestro ADN, vamos a... Claro, es que es perfectamente posible porque esto no es ciencia ficción. Esto es No, una cosa que va mucho más allá del esoterismo barato y que nos permite a nosotros entender que si logramos descifrar esos patrones vibracionales, de ahí la importancia de elevar la conciencia, podemos claro, empezar a resonar con esos factores que están allí codificados en todas esas histonas. claro. Y esto que pareciera complicado, ¿no? Cuando uno te escucha decir, ay Dios, ¿cómo me voy a donar? ¿Cómo me voy a adueñar de todas estas cosas que está describiendo Ale? ¿No? ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Porque sí, la gente se va a preguntar esto, ¿por dónde empiezo? Y ahí leía y decía, Susi, ¿una enfermedad genética también se puede sanar? Sí, en Claro, realidad, en realidad, lo más hermoso que tenemos que saber es que nuestro espíritu, que está ensamblado dentro de la biología y que es el comandante de todo lo que sucede dentro de nuestra biología, sabe perfectamente que todavía estamos en pañales total, con total. respecto a cómo nosotros somos los dueños de esto y cómo podríamos vivir para lo que el cuerpo fue diseñado, cientos y cientos de años, Ale. Este cuerpo no fue diseñado para morirse a los 80, 90 o Totalmente, 100 años. Pero, totalmente. ¿qué pasa? Esa información que ahora de a poquito se va desplegando, pide, y acá yo siento que vamos a estar en el punto más importante de lo que estamos conversando hoy. Podemos reconocer de que hay 12 capas del ADN en vez de solo dos biológicas, que nos podemos adueñar de esa información, que le podemos colocar o activar información nueva, pero si nosotros no nos adueñamos de una mente más serena, si nosotros no bajamos los fluidos Claro. que las emociones nos provocan, con la rabia, el enojo, el El miedo, ruido, el ruido y también la acidez, lo quemante de que cuando vos tenés un pensamiento de soledad, de traición, de miedo, de todo lo que vemos, el cerebro va largando químicos, ya sabemos que son comunicadores que viajan a través del cuerpo y deterioran esto que nosotros estamos hablando, que sí le podemos dar una vuelta de rosca para encender estos motores, vibrar más alto y poder acceder a planos incluso de pensamientos más elevados. O sea, adueñarnos de
para lo que verdaderamente tenemos este cerebro, que si ya sabemos que también el cerebro no lo estamos usando prácticamente, porque de toda la masa encefálica nosotros estamos activando un 10%, creo que un 12% como máximo en los más inteligentes. ¿Qué significa? Que tenemos todo por conquistar, Claro, por que tenemos descifrar. todo por entender, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es llevándonos a nosotros a un lugar de calma, de confianza, de entendimiento, de conexión o de reconexión con esos planos más elevados donde estamos vivos, entendiendo que sí somos divinos, entendiendo que sí tenemos la conciencia tiene el dominio sobre la química del cuerpo, entendiendo que cuando hablamos estamos emanando frecuencias que impactan en los otros y le hacen algo al otro, ¿no? O Mira, lo ayuda o lo destruye. y eso es tan veloz que el lunes nada menos hacía un live en el que yo hablaba sobre cómo en 20 segundos uno puede rediseñar su vida y crear. Porque simplemente en esos 20 segundos, cuando tú eres capaz de poner la atención, ojo a esa palabrita, atención, en tan solo 20 segundos en lo que deseas, ya eso empieza a ser parte de tu interior, porque el código genético empieza a despertarse y es como si las antenitas dijeran, vengan, ¿qué hay por aquí? Tapemos esto, saquemos aquello y por supuesto metámoslo dentro de nuestro código de información. Entonces, Susana, yo veo una cosa y es que hablamos de esas 12 hebras, de esas 12 filamentos del ADN, llamémoslo así, y esas cosas están, por supuesto, en vibraciones cada vez más sutiles. Así como Exacto, existe una materia, una energía, exacto. una información, una conciencia y vamos elevando el patrón vibracional, igual con estas hebras estamos logrando que entremos en dimensiones cada vez más altas que nos permiten acercarnos a esa vibración de la conciencia pura, libre de todo el ruido de las emociones tóxicas, libre de las bajas frecuencias y al contrario, empezando a vibrar en frecuencias que por supuesto entrarían en resonancia con esa información espiritual y de esos guías superiores que nos permiten, porque si llegaran de una vez sería muy complejo. Hay gente que simplemente no está preparada para recibir tal información porque es una No, vibración muy alta, ¿no? porque son voltajes Así eléctricos. es, así es, La información viene en voltajes eléctricos. tal Nosotros cual. vamos preparándonos, porque mira, toda esta vida que estamos viviendo, esta etapa de la humanidad, te diría que es simplemente una preparación. Sí, Estamos preparándonos biológicamente, estamos preparándonos emocionalmente, mentalmente y espiritualmente para alojar un voltaje más elevado de esa luz que nosotros mismos somos, qué bien. esa luz que podemos incorporar y hay que hacerle un espacio para poder sostenerlo, ¿no? Es como si en una casa de repente vos querés poner 100 faroles más y resulta que el La capacidad, cableado que le hiciste y la conexión que le hiciste eléctrica no te da para eso. claro, Eso mismo está pasando con nosotros. Y una manera que obviamente ya la mayoría la está reconociendo de hacer espacio a ese voltaje eléctrico es otra vez respirando, tomando agua, escuchando música, entendiendo las cosas, que te entre al cerebro y te modifique tu manera de ver una planta, de ver una luz, de ver el aire, claro. de ver el firmamento. Cuando vos vas entendiendo, dejás de ver como mirabas antes y empezás a entender con la mirada, que eso es lo fabuloso. Qué bien. Mira, yo quisiera hacer un símil allí con esto, me parece bien interesante para poderlo entender, Susana. Es como cuando tenemos una estación de energía en algún barrio donde vivimos, pero esa estación de energía está produciendo un voltaje tremendamente grandote que tiene que ser, ojo a eso, transformado, por eso están los transformadores en los postes de luz, para Claro, llevar finalmente
una información mucho más sutil, si se quiere, para que finalmente llegue a todos nuestros aparatos, al computador, a todo eso, de una manera en que entonces decimos tiene un voltaje de 110 o 220 según el país y lo que sea, pero que reduce significativamente lo que había allá. Digamos que estas hebras empiezan a hacer un poco eso, como los transformadores de esa información mucho más sutil para que nosotros podamos realmente adquirir una cosa mucho más simple, comprensible para nosotros, asimilable para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, y por supuesto para empezar a cambiar el código genético, esa biología molecular que habita en nosotros. Entonces ahora la pregunta, Susana, es, bueno, ¿cómo hacer para activar esas fibras de las que estamos hablando y no quedarnos en las 2 hebras que nos dice la biología simplemente, sino cómo empezar a ascender? Ya lo has ido adelantando un poquitico con aquello de la meditación, el mindfulness, el yoga, todas estas ciencias de la espiritualidad que nos permiten aquietarnos un poco, prepararnos en ese silencio interior, cerrar los ojos para empezar a ver y empezar ahí sí a intuir esa multidimensionalidad de la que hemos venido hablando. Claro, justamente lo que estamos recomendando, pero voy a explicar un poquito mejor por qué. Cuando vos cambiás tu celular, cuando vos te compraste un celular diferente al que tenías hace 5 años atrás, vos tuviste que bajarle algunas aplicaciones, tuviste Claro. que actualizarlo. Y ahora, todo el tiempo tenés que actualizarlo para que tu aparato se comunique con los satélites que están mandando información que cada vez es más sutil, más perfecta, cada vez tiene menos impedimento, vos podés hablar a cualquier hora del día, con cualquier país o lugar del mundo, ya podés decir cosas y se escribe del otro lado, o dejamos no nos dimos cuenta de todo lo que pasó en los últimos 10 años con respecto a la tecnología. Claro. Pero sin embargo, tu tecnología para estar actualizada ya incluso te pide que empieces a estudiar de la inteligencia artificial, cómo es, cómo se activa, que te empieces a dar cuenta si alguien te hizo algo con una inteligencia artificial. Fíjate que ya la vista y los sentidos comienzan a identificar. Mi nieta te dice, esto lo hicieron con la inteligencia artificial, esto no, esto es de verdad. O sea, ya hay como reguladores internos en el cerebro que tienen que ver con esto de las fibras del ADN, que ya están listas para que nosotros nos actualicemos. Esta transformación que nos activa y nos hace más sutiles, que nos hace comunicados con todo lo que es cada vez más, que antes no pasaba, eso ya está creado y guardado en el ADN, Así y es. solamente lo tenemos que actualizar. El sol está bajando códigos, está bajando información que las plantas, la fruta, el agua, el aire, la está tomando, y nosotros estamos ya consumiendo, tomando, comiendo, Qué respirando bonito. una nueva dosis de fotones. Qué Porque bonito eso. siempre la transformación se va a dar a través de la luz. Acuérdense de esto. Incorporar luz a través de la respiración o del agua que está grabada, codificada. ¿Por qué decían recién tenemos que tomar agua? Porque en realidad toda la memoria de la vida está en el agua. Así La, es. la memoria misma de la vida, como cuando vos te metés al mar, estás ahí en los códigos que dicen todo sobre la vida y tu cuerpo copia eso. Qué bonito. Entonces, activar el ADN implica, en primer lugar, vos le das permiso con tu cabeza, decís, sí, es cierto, no son solo 2 hebras biológicas, también yo tengo antenas que se comunican con diferentes planos que no estoy consciente en este momento, pero estoy comunicada ahí. La ciencia misma lo dijo. Entendemos a través de la teoría de las cuerdas que son 12, por lo menos, dijeron, por lo menos 12 dimensiones donde estamos vivos y comunicados.
Por eso el ADN que fue aislado y separado de su dueño, sigue recibiendo la información del dueño, por más que esta persona esté vibrando, amando, sufriendo, lo que sea, en otro lugar. ¿Qué es Claro, lo que comunica eso? Bueno, justamente esas fibras. Y esas fibras primero las tenemos que reconocer. Decir, yo soy un ser multidimensional y yo vivo en otras frecuencias, con otra información. Podría tener acceso a toda esa información para mi más alto bien y beneficio, para conservar este cuerpo, para pensar diferente, para comunicarme telepáticamente, para escuchar cuando el cuerpo se está por enfermar y no cuando ya se enfermó, o sea, la comunicación hacia adentro y hacia afuera. Y por eso, mis queridos, vamos a volver a lo básico, eliminar el estrés, conectarme con mi divinidad, como sea que vos le llames, Dios, Buda, el universo, la naturaleza, no importa, comunicarte, sentirte en ese medio, unirte, sentirte uno con el agua, los árboles, la vida, las estrellas, lo que respiramos, y nosotros que estamos todos reunidos acá, somos uno en este momento, recibiendo y discerniendo, ¿no? La cabeza va rápido, chun, 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 chun. ¿Qué acepto de esto? Ah, esto lo tomo, ah, esto no sé, esto no. O sea, todos en este momento estamos eléctricamente conectados, así mag- es. magnéticamente unidos, asimilando una información que te va a llevar a respirar diferente, tomar agua que esté calificada, con colores, con mensajes, con música, la cargas al agua, escuchando música de calidad, saliéndote de los círculos de criticar, de juzgar, de toxicidad perversa en las relaciones, o sea, porque todo hace a que vos te puedas abrir y encender los motores para que puedas viajar en este momento del tiempo hacia donde nosotros estamos preparados para ir, que es mayor inteligencia, mayor sabiduría, mayor gozo, mayor placer y una química nueva en el cuerpo que con su amabilidad te permita reconocerte como ese vehículo que guarda lo divino. Qué bonito eso último. Qué Y bonito, qué ningún, bonito. ningún pensamiento ni ninguna acción de la que estamos mencionando tienen que ser descartados, ¿no? La química del amor, que sabemos que es lo mejor que puede salvar la vida de un bebé o la vida de un viejito, nuestras propias vidas. ¿Cómo nos salvamos, Ale? Nosotros nos salvamos amando, nosotros nos Definitivamente. salvamos amando. Esa es El, nuestra el salvación. antídoto del caos es el amor. Y precisamente la enfermedad es algo caótico, algo está ocurriendo que simplemente nos llama la atención y la estrategia es producirnos un signo o un síntoma que tenemos que prestarle atención sí o sí. Pero es cierto, cuando ya nos conectamos con esas órdenes del amor, esa es la fuerza ordenante por excelencia y con toda seguridad vamos a pasar de lo que la física llama la entropía a la negentropía, es decir, a un nuevo orden. Pero bueno, mira, Susi, es que yo tengo un lío muy grande contigo. Y es que empezamos a conversar, el tiempo se nos va y yo me estoy dando cuenta que nos queda muy poquito tiempo y sé que toda esta gente que está aquí conectada con nosotros, 270 personas más los que se van a conectar luego, no me van a perdonar a mí porque a mí es el que me empiezan a escribir, pero ¿por qué no hiciste una meditación con Susana? Y entonces me parecería fantástico que termináramos este live haciendo una meditación de conexión con ese código que representa el ADN y con ese potencial que tenemos, porque es que esto es de cualquiera, esto no es para iniciados, esto no es para los superiluminados, no, esto es para cualquiera de nosotros que tiene la posibilidad de obviamente modificar su existencia, su plano de vida, su capacidad de modificar pensamientos y emociones para crear y creer en cosas completamente diferentes. Así que, ¿te Dos parece? cosas. Dos Sí. cosas. Primero que ahí vi que preguntaban qué tipo de agua es la que tomaría la información. Todas las aguas toman la información. Ajá.
El agua es un ser. El agua es un ser maravilloso que se ofreció para estar en este planeta al servicio nuestro, ocupando el mayor porcentaje que ya todos sabemos que tenemos en Sí, nuestro cuerpo. claro. Entonces, cualquier agua, así mismo, hasta un agua putrefacta podría cambiar su composición molecular con un tratamiento. Entonces, cualquier agua que ustedes tengan, que yo tengo agua azul que me la preparo, tengo agua de colores, tengo músicas que le pongo al agua, le hablo al agua, mi frecuencia vibratoria modifica el agua de otros cuerpos. Cuando yo abrazo, cuando hablo, cuando Claro. canto, cuando río, estoy modificando el agua, le estoy cualificando con amor el agua de todo lo que exista alrededor mío que pueda tener una composición de agua. O sea, no se limiten, no se limiten, tomen esta información y digan, toda esta información la voy a llevar a todos los espacios que pueda, a donde Así como, es. a donde duermo, cuando me baño, cuando camino, donde sea. ¿Puedo comunicarme con otras personas a través del agua? Sí, señores, nos podemos comunicar y además el amor va a usar todos los medios y los vehículos posibles para poder expandirse, porque como es nuestro origen en verdad, y es lo más sutil y perfecto que existe en este universo creado desde el amor, creado desde una mente de amor, una mente que nuestra propia mente no puede comprender, pero que nosotros somos hechos a semejanza de esa mente. Así es. Entonces, honremos a partir de este momento la divinidad de nuestra mente. Qué bien, qué Y bien. lo otro, segundo que quiero decir es antes hacer una invitación a mi seminario de octubre, si me Ahí, permitís. claro. El 9 de octubre, que mira, no falta tanto, el 19 de octubre voy a dar también una bomba, una bomba especial de ricura y de preciosura para las almas, porque voy a dar un seminario que se llama Sanar las líneas del amor. Toda la memoria que nosotros usamos para vincularnos con el cuerpo, con las parejas, con los hijos, con la naturaleza, con Dios. ¿Dónde aprendimos a comunicarnos con dolor, con traición, con infidelidad? ¿Dónde aprendimos y cómo salimos de ahí? Eso va a ser mi seminario del 19 de octubre. ¿Qué Qué te parece? bonito. No, ya estoy matriculado, como siempre. Yo estoy en primera plana ahí siempre. Ahí está. Mira, anotadito sos vos, Alito. Y a nuestra gente que nos escucha ahora o después, que por favor se comunique con mi equipo de @bombones para el alma, busquen ahí nuestro WhatsApp y escriban que mis chicos les van a dar la información simple, segura y sencilla para que seamos miles de personas el 19 reestructurando la información de nuestra base de datos para crear vínculos sanos en todos los aspectos. Tengas pareja, estés solo, no importa. Cualquiera sea tu situación, de acá donde estamos podemos subir varios escalones para amar diferente y Qué para bien, qué amarte bien. diferente. Qué bien. Entonces tenemos 19 de octubre, sanar las líneas del amor con Susana Majul. Y 8 de noviembre, Esteban Jaramillo y Alejandro Posada vamos a hacer Respira, hackea tu mente. Lo tienen ahí en las historias para que encuentren toda la información que necesitan. Y realmente yo creo que son oportunidades bellísimas. Pero bueno, ahora sí, incluso voy a desconectar aquí o desactivar los comentarios para que nos metamos en esta meditación final que yo creo que es lo más bello de este encuentro con Susana. Gracias, Ale. Gracias, familia. Gracias a Jaiber y Esteban si siguen ahí y a todos nuestros hermanos del mundo y del planeta completo y fuera de este mundo también, ¿eh? Nos están escuchando fuera de este mundo. Vamos a hacer una inspiración lenta, soltando con amorosidad nuestro cuerpito, sintiendo, percibiendo nuestro pulso, nuestro latido,
y conectando de esta forma con nuestra esencia personal, con esa luz que titila y brilla dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, sintiendo que somos eso, pequeñísimas, ínfimas motitas de luz que contienen una alta vibración de información. Y a medida que el oxígeno ingresa con suavidad por la nariz y nos quedamos cada vez más serenos y más calmos, podemos estar presentes dentro del cuerpo. Esta presencia llena de dulzura, de paz, nos muestra que hay una conexión hacia arriba y abajo, una conexión hacia adentro, hacia lo profundo de esos componentes preciosos y suaves, inteligentes, multidimensionales, que componen la información que ha creado este cuerpo, que ha creado nuestros cuerpos sutiles, para poder devolverle su brillo y su luz. A medida que inspiramos con suavidad, reconocemos la vida que entra por nuestras fosas nasales. Reconocemos la vida que espera dentro del cuerpo este baño rico, sereno, iluminado, que nos damos respirando. Y dejamos que la sangre lleve a todos los puntos del cuerpo estas motitas de luz, información, alegría, entusiasmo, sabiduría, inteligencia, y la distribuimos por todo nuestro cuerpo, proveyendo esta nutrición espiritual a este cuerpo hermoso. Y nos permitimos vibrar hacia afuera también, como soles pequeños, cada uno de nosotros emanando nuestro calor del alma, emanando nuestro brillo solar, que viaja en ondas circulares hacia el infinito, tocando a los que amamos, transformando a los que no conocemos, devolviéndole a la vida con nuestro pulso de amor todo lo que ella nos da. Y nos entrelazamos con la vida, con el entorno y con el cosmos, llevando esta intención consciente, porque sabemos lo que queremos comunicar, porque estamos listos para dar en alta frecuencia este amor que transforma el mundo. No solo absorbo, sino que transformo y emano hacia afuera, dejando que la luz que yo soy lleve mi sello, mi impronta, mi esencia a todo lo que es. No solo soy un receptor, soy un dador de paz, de amor,
de inteligencia, de sabiduría divina, pero siempre abiertos para entender más, para recordar más, para vivir más conscientes. Nos vamos a quedar vibrando dentro de esta luz que recibimos y generamos, que emanamos, que regalamos a la vida. Y donde sea que vaya, y donde quiera que esté a partir de este instante, voy a ser un receptor transformador y emisor de la luz más alta y divina, de aquello que llaman amor. Gracias, Ale, gracias, familia, gracias, maestros de luz, gracias, milagros, por venir a nosotros, mostrarnos y transformarnos, solo por el hecho de que lo merecemos. Que así sea. Que así sea, qué bonito, como siempre, terminar esto con esta meditación. No quiero decir mucho más para que nos vayamos en esa frecuencia vibratoria. Otra vez el agradecimiento para ti y para todos los que estuvieron aquí conectados. Ya saben que queda en nuestro portal, en el de Susana, mañana en los links de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Descansen y sigamos con esta hermosísima vibración, precisamente conectándonos con esas hebras del ADN de las que mencionamos a lo largo de toda esta charla. Un abrazo para todos. Somos uno. Así es. Gracias. Gracias.